Bienvenidos. Gracias por estar conectados. Les pedimos un poco de paciencia en lo que los demás se conectan. Comenzaremos en unos minutitos. Muchas gracias. Comenzamos. Bienvenidos a este segundo webinario sobre preparación y resiliencia para cualquier amenaza emergente. Antes de comenzar, quisiéramos darles unas instrucciones. Estamos interpretando este seminario desde el inglés hasta el árabe, francés, español, ruso y portugués. Por favor, busquen el icono del globo terráqueo para seleccionar su idioma. Contamos también con transcripción en vivo disponible. Para activarlo, solamente busquen el signo de CC y actívenlo. Y también estamos grabando este video. El que ustedes participen significa que ustedes nos dan el consentimiento de grabar. Por favor, utilicen el chat que dice preguntas y respuestas para hacer preguntas a los oradores. Cualquier situación de tecnología o cualquier otro problema, usen el chat general. También usamos los datos para este webinario. Recopilamos los datos de registro, participación, preguntas, respuestas, comentarios, respuestas de encuestas, etcétera. Y lo único que hacemos es desidentificar los datos de la persona cuando usamos los datos. Este es el programa para la reunión. Queremos hablar desde la respuesta de una pandemia hasta un nuevo contexto operativo. ¿Por qué necesitamos un modo de transmisión y una planeación para la preparación? Tenemos a muy buenos panelistas que nos hablarán de estos temas. Primero hablar de los patógenos específicos para la preparación. Comenzaremos con influenza. También escucharemos acerca de PRED, su gobernanza y los sistemas. Escucharemos acerca del Plan de Acción Nacional para la Seguridad Sanitaria. También hablaremos de la revisión de la preparación y de la salud universal. Hablaremos del ACORD y también de las normas internacionales para la salud, las enmiendas que recién se hicieron. Bien, les recordamos que PRED es un nuevo enfoque que busca la preparación para una pandemia de acuerdo al modo de transmisión de los patógenos. ¿Por qué esta iniciativa? Porque queremos ser más eficientes, porque queremos trabajar en equipo al prepararnos y también aprovechamos las similaridades y los sistemas y las capacidades necesarias para hacerle frente a estos patógenos. Nos estamos centrando entonces en los modos de transición. El primer módulo se centra en los patógenos respiratorios. En el módulo que ya está disponible en línea, veremos que tenemos un marco organizativo que describe los modos de transición y cuáles son los patógenos que tienen el potencial de convertirse en pandemia. Vamos a ver planeación, innovaciones, pasos, plantillas, también acciones claves
con 12 capacidades fundamentales para fortalecer la preparación. También nos dice cuáles son los 15 sectores con los que tenemos que interactuar durante una pandemia. Por supuesto que este es un documento vivo, siempre se estará modificando y le estaremos agregando cosas. Tuvimos un webinario el 23 de marzo. Estos son los resultados de la encuesta. 380 personas participaron, 194 respondieron a la encuesta. La mayoría eran de instituciones nacionales. Vimos que había presencia también de la academia y de otros sectores. Todos, la mayoría pidieron que se les dieran o compartieran videos, folletos y que se hicieran más webinarios. Así que por eso estamos proponiendo más webinarios. Nos estamos centrando en los recursos y las acciones para poder participar con los aliados. Si tienen cualquier comentario o quieren compartir su experiencia, por favor escríbanos a rprp@hwho.int. Nos llegó también retroalimentación sobre este llamamiento a la acción. Así que bueno, nosotros les mostramos el borrador. Pueden revisar el video del primer seminario para que vean más información al respecto. La idea es poder concluir este documento para el 27 de abril. 26 de abril, perdonen. En este webinario nos vamos a centrar en el contexto y en la integración. Tenemos un contexto muy amplio donde tenemos sistemas, gobernanza y financia. Aquí a la izquierda vemos una gráfica. Tenemos este Pandemic Accord que se está desarrollando y necesitamos, como decíamos, la gobernanza, los sistemas y la financiación para poder contar con esta resiliencia y la preparación para actuar. En los gobiernos hay diferentes políticas, normas, leyes, normativas. Hay normativas que son internacionales, hay normativas que son nacionales, tenemos instrumentos de gobernanza también. Quizá escucharon también acerca del Fondo para la Pandemia que nos ayuda a aumentar nuestra preparación. Y para estos fondos, bueno, hay fondos que están disponibles a nivel nacional, regional e internacional. Lo que queremos también hacer es centrarnos en las 5C: coordinación, la colaboración, el cuidado clínico, la colaboración en la vigilancia y las formas de contraatacar estos problemas. Y tenemos 3 niveles en los que podemos fortalecer nuestra preparación. Sabiendo que tenemos sistemas multi-riesgos o todo tipo de riesgos, también tenemos el nivel de grupos de patógeno y también tenemos el nivel que es específico a los patógenos, en donde vamos a reforzar las capacidades y los sistemas para un patógeno en específico, por ejemplo, influenza. Así que en el webinario del día de hoy hablaremos sobre estos temas. Bien, comencemos entonces. Bien, Joshua Moth nos hablará acerca de PrEP, de la preparación específica a un patógeno, en este caso, influenza.
PRED es una nueva iniciativa, es importante. Con esto podemos tener un pensamiento lógico acerca de grupos de patógenos y sus modos de transmisión. Obviamente partimos de varias cosas. Tenemos una herramienta de planeación para las emergencias, pero lo que nosotros queremos es aprovechar los sistemas y las capacidades que existen dentro de un programa de control de las enfermedades y ayudar a los usuarios locales a planear y también que sepan cuáles son las necesidades específicas de un patógeno. Por ejemplo, los sistemas de preparación respiratoria. Obviamente vamos a hablar de más de un patógeno aquí. Y cuando pensamos en los subsistemas, por ejemplo, la vigilancia colaborativa, el tener redes de laboratorios robustas y la calidad de los datos y sistemas de vigilancia que realmente sean adecuados y que puedan aplicar a más de un patógeno. También podríamos tener una preparación que nos mejore el poder llegar rápidamente a medidas de contrapeso y poder luchar en contra de estas. También podemos planear cuál sería la comunicación que vamos a dar y los programas de vacunación para los niños, para los adultos y poder ayudar a los países a desarrollar este tipo de medidas. Con eso podemos capacitar a la fuerza laboral, podemos contar con financiación, colaboración multisector, darle continuidad a las actividades comerciales, dar planeación, etcétera. Estas son cosas que podemos encontrar en común de los diferentes patógenos. Y finalmente podemos tener recursos, planeación, redes, pero por supuesto que siempre vamos a tener un patrón específico dentro de un patógeno. Por eso necesitamos incorporar, utilizando esta misma estructura, las necesidades específicas para la influenza. Entonces aquí adaptamos la estructura que tenemos de la izquierda a la derecha y nos damos cuenta de las cosas que necesitamos, como por ejemplo la protección comunitaria, necesitamos pensar en las comunicaciones, en los protocolos, en las vacunas. El marco de preparación para la influencia necesita hablar de los productos, de los acuerdos para poder hacer frente a una pandemia, productos específicos para detectar, para proteger de la influencia. Necesitamos pensar en cómo la población va a poder acceder a estos. Hay también que hablar acerca de cómo es que estos patógenos de la influencia pasan de los animales a los humanos y necesitamos adaptar el material de comunicación para que la población esté enterada y que sepa cómo son estos modos de transición. En cuidado clínico, todos los antirretrovirales y las directrices para el tratamiento de la influencia. Todo esto realmente puede encajar dentro de esta dirección técnica sobre la influencia. Entonces, aquí podemos utilizar gran parte de la preparación general y poner las cosas específicas de un patógeno. Así como les acabo de mostrar cómo hice con influenza, lo podemos hacer con otros tipos de patógenos. Gracias, Josh. Bien, le vamos a dar la palabra al doctor Rajesh Stedara. Primero, él hablará acerca de los planes nacionales de acción para la seguridad sanitaria y también hablará de la revisión de la preparación y de la salud universal. Con esto vamos a hablar
de las gobernanzas y de los sistemas dentro de los cuales existe PRET. Bienvenidos a todos y gracias por darme la oportunidad de presentarles este tema en esta reunión. Stella Chungon era la que debía estar en esta reunión. Desafortunadamente está en otra reunión, por eso vengo en su representación. Comencemos con esta diapositiva a la izquierda. Hablamos de las herramientas de evaluación que podemos utilizar para apoyar una planeación. Todas estas toman en cuenta las normativas internacionales de salud. Todas estas normativas empezaron hace unos 12 años porque lo que se busca es establecer y mantener las capacidades para poder detectar, evaluar y notificar cualquier riesgo de salud y también poder responder a esta. La seguridad sanitaria es algo muy importante y solamente podemos lograrla cuando aplicamos plenamente estos elementos. Entre las herramientas de evaluación tenemos, por ejemplo, los informes anuales de cada uno de los países. También tenemos las evaluaciones externas conjuntas. Tenemos la evaluación de riesgos. Primero necesitamos priorizar cuáles son los tipos de riesgos que podía enfrentar cada uno de los países. Después podemos hacer una revisión un poco más sofisticada en donde tomamos en cuenta los indicadores para que sepamos cómo está funcionando el sistema de salud de un país y también poder identificar las posibles amenazas. A la derecha tenemos estos planes nacionales de acción para la seguridad sanitaria. Esto tiene que ver más con la planeación y la rendición de cuentas. Hemos estado hablando mucho acerca de la importancia de la rendición de cuentas y de la transparencia en una participación multinivel. Esto es importante para los diferentes países porque los países deben de demostrar su transparencia ante su población, pero también para las partes interesadas, los diferentes socios dentro de un país. Pero también para los donantes y para los aliados es importante que les mostremos nuestro compromiso con la rendición de cuentas y la transparencia. Por eso estos planes nacionales buscan priorizar los datos que recopilamos, pero también queremos identificar los riesgos de cada uno de los países y cómo podemos trabajar juntos los diferentes ministerios y también partir de un plan nacional ya existente. No vamos a empezar de cero, sino que vamos a adaptar y mejorar estos planes, buscar cuáles son las cosas que son útiles para cada uno de los países y también así poder presentar esta información para aquellos que nos van a dar fondos. Necesitamos hablar entonces de las inversiones y de los costos recurrentes por cada uno de los países. Y si vemos que hay un aumento, pues entonces requeriremos una mayor financiación. Básicamente, en grandes líneas, esto es el Plan Nacional de Acción para la Salud. Y también tenemos este nuevo acrónico, el que conocemos como UHPR por sus siglas en inglés, que básicamente significa la revisión de la preparación y la salud universal. Aquí el objetivo es diferente. Y aquí se distingue mucho de los planes nacionales de acción, porque lo que haremos es revisar las diferentes evaluaciones que hemos realizado y queremos crear un entorno idóneo para la gobernanza, para la financiación duradera y para la inversión hacia un sistema nacional resiliente al reforzar el desarrollo de las políticas legislativas y en la participación de los diferentes actores. Lo que queremos es
destacar las prioridades de preparación de los planes nacionales, regionales e internacionales para poder fomentar la colaboración. Queremos justamente fomentar este intercambio multilateral y ayudar a aplicar estos planes de capacidades nacionales. A la derecha vemos esta gráfica. Básicamente en el centro tenemos el Plan Nacional de Acción y al lado, en su órbita, están los diferentes sectores con los que debemos interactuar para tener una aplicación efectiva, una puesta en marcha efectiva de este plan. Necesitamos interactuar con el Parlamento, necesitamos interactuar con los diferentes sectores. Estos son los sectores principales con los que vamos a tener que interactuar. Por ejemplo, los líderes nacionales, internacionales, por ejemplo, la academia, las ONGs, el sector privado, los ministerios de finanza, etcétera. Muchas gracias. Muchas gracias por concluir a tiempo. Bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema. Recuerden, si tienen preguntas, déjenos estas preguntas en el chat que dice preguntas y respuestas. Bien, pasemos al siguiente tema. Ala Shadi hablará acerca de Accords. Buenos días a todos. Para mí es un placer hablarles acerca de este órgano de negociación intergubernamental. Anne Hubus, que conocen la mayoría de ustedes, quien es el líder de la preparación para la influenza, de la unidad del marco de referencia para la preparación en caso de una pandemia de influenza, se ausentó y yo tengo que estar en su nombre. Bien, en la asamblea de la OMS en una sesión especial de diciembre del 2021 se decidió que con base a las lecciones aprendidas de la COVID y el impacto que esto tuvo en la vida de la sociedad, su sustento, etcétera, necesitamos cambiar algo. Necesitamos un plan de respuesta y de preparación y de prevención ante una pandemia. Esta necesita ser tanto nacional como regional como internacional. En la parte superior tenemos un poco el contexto de cómo se estableció que deberían de contar con un acuerdo o algún instrumento internacional para justamente la preparación y la prevención de una pandemia. Bueno, hablaremos del proceso, de su objetivo y de su modo operativo. Nosotros somos la secretaría que está apoyando a los Estados miembros en este proceso. Este proceso es diseñado y lo lleva a cabo cada uno de los países, cada uno de los Estados miembros. Este es un enfoque que es transparente e inclusivo. Contamos con un documento que se adoptó en la primera reunión y que se sigue revisando y actualizando conforme va avanzando este proceso. El público en general también puede participar en este proceso a través de audiencias públicas. Creo que esta es una de las pocas veces en donde se ha logrado la participación del público para un acuerdo de esta índole. Este es una labor de los Estados miembros. Tienen una oficina de 6 personas en donde tenemos a 2 copresidentes y 4 vicepresidentes. La distribución es la siguiente. Uno de cada una de las regiones para la OMS. Comenzaron a trabajar en el 2022 y deben de entregar su resultado
final en la sesión 77 de la Asamblea General en el 2024, casi dentro de un año. El objetivo de este proceso es promover la participación política, el compromiso político al nivel más elevado para contar con un sistema internacional que sea más cooperativo y que sea más igualitario. Entonces, nosotros nos centramos en las pandemias. Esta es una decisión tomada por los Estados miembros y obviamente al inicio de cada año se establecen los objetivos y los programas. Bien, ¿qué hemos logrado hasta ahora? En julio del 2022 se tuvo una sesión muy importante en donde se identificó el artículo 19 de la Constitución de la OMS, en donde vemos que debe de haber algún documento algún instrumento, algún documento que se adopte. Y bien, también tenemos el artículo 21 que habla sobre los avances, etcétera. Bien, el artículo 21 habla de la adopción de acuerdos, tratados, convenciones. Por ejemplo, el marco del control del tabaco. Este es un instrumento que es vinculante. Los Estados miembros o las partes interesadas necesitan expresar su interés y su intención para poder ser signatarios. El artículo 19, un ejemplo puede ser el HR. Y en el artículo 21 se dice que debemos de adoptar las normativas dentro de la Constitución para que entonces se pueda entrar en vigor y que todos los Estados miembros lo sigan, a menos de que hayan expresado el interés de hacer lo contrario. Y además también está la opción de adoptar un acuerdo o las recomendaciones. Esto está en el artículo 23 de la Constitución de la OMS. Y aquí habla acerca de un marco para la preparación en el caso de una pandemia de influencia. Bien, después de la decisión de julio del 2022, el instrumento que tengamos será vinculante y contendrá elementos que son vinculantes. Bueno, se cuenta con el borrador que le llamamos borrador cero, que estaremos trabajando entre marzo y abril. Este documento se preparó en febrero del 2022 y ahora estamos buscando la retroalimentación de los Estados miembros y de partes interesadas. También se habló de este en la cuarta y la quinta reunión de la Asamblea. Vamos a continuar hablando de esto en junio. Y ahora ya comenzó el proceso de negociación. Los Estados miembros están dando su retroalimentación. Y como ven, tenemos una agenda bastante apretada, ya que tenemos que concluir este documento el siguiente año. Y vamos a tener una nueva reunión de este organismo de negociación intergubernamental en julio. Lo que queremos es minimizar el impacto que tenga una pandemia en la economía, las sociedades, etcétera. Y una vez más queremos aprender de las pandemias anteriores. Tendremos una presentación en unos minutos de Carmen Delia, pero quiero empezar a revisar las preguntas que están llegando en el chat. A ver si tenemos tiempo para responderlas. La primera pregunta es muy directa.
Tenemos una herramienta de costos para estos planes nacionales de acción. ¿Mencionaste esto? ¿Nos puedes responder la pregunta? No vi la pregunta en el chat, una disculpa, pero sí, tenemos una herramienta de costos y queremos saber cuál es la herramienta más eficaz. Lo que nos hemos dado cuenta es que, bueno, podemos contar con muchos datos y hemos identificado por país cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Pero ahora lo que queremos entender es ver cómo podemos hacer que los equipos técnicos participen para paliar las carencias y poder apoyar a los estados miembros con sus necesidades. Porque lo que queremos es justamente encontrar ese eslabón que va a vincular estas carencias con las agencias y los equipos técnicos. Entonces, por eso pensamos en contar con una herramienta de costos que podría trabajar o funcionar en un nivel técnico. Si un país, un Estado miembro identifica prioridades, por ejemplo, contar con un laboratorio, etcétera, y entonces tenemos que hablar de cuál sería el costo para poder darle este apoyo a este país que necesita un laboratorio. Y con esto vamos generando ese nivel de compromiso tanto con los expertos técnicos, las agencias técnicas y los estados miembros para poder construir las capacidades de un país específico. En el pasado habíamos identificado las carencias, habíamos identificado los equipos técnicos, pero faltaba justamente ese eslabón que permitía este compromiso y esta participación proactiva. Y por eso sentimos que esta herramienta nos puede ayudar. Hay otra pregunta que tiene que ver con los países que no están representados en Ginebra. ¿Cómo es que este órgano tomó en cuenta a estos países? Las reuniones formales e informales del órgano tienen un formato híbrido. Con esto, los colegas y los estados miembros de Ginebra y de otros lugares pueden participar de forma activa en estas sesiones. Nosotros, nuestro trabajo se ve, bueno, se guía gracias a la transparencia y la inclusión. Bien, pasemos a la presentación que habla acerca de las normas de salud internacionales y sus enmiendas. Y les pedimos a todos que sigan haciéndonos llegar sus respuestas. Bienvenida, Carmen, y adelante con este tema. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por darme esta oportunidad para presentar este tema. Y disculpen mi voz, me duele un poco la garganta. Así que voy a tratar de hablar despacito y bajito. Pero por supuesto que estaré aquí dispuesta a responder a sus preguntas. Doy gracias a los organizadores que me prestaron o que me dieron una plantilla para esta diapositiva. Es difícil hablar de las experiencias de 18 años de aplicación de una revisión. Estamos hablando de más de 70 años de normas.
Bien, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que sea vinculante, para los 196 estados miembros, y es importante ver cuáles son los requisitos y los procedimientos. Todas estas regulaciones, todo esto tiene que ver con las obligaciones, lo que hace que, bueno, pensemos en las diferentes enfermedades. Estamos hablando de la fiebre amarilla y algunas más cuyos nombres no recuerdo, pero ya saben de lo que estoy hablando. Bien, se hizo una revisión entre el 99 y el 2005. Hablamos de la experiencia del brote de SARS que hubo en China en el 2003-2004. Adoptaron un enfoque de todos los riesgos y ya no se hablaron de las enfermedades individuales. Y las normativas tienen ahora un algoritmo que permite que los países hagan sus evaluaciones de riesgo iniciales y notificar a la OMS todos los tipos de eventos que respondan a a las 4 preguntas de los algoritmos. Por ejemplo, si hay un riesgo importante para la salud pública y si debe haber restricciones de viajes internacionales, entre otras cosas. Y por eso este instrumento se considera un instrumento legal que incluye todos los riesgos. Como les decíamos, este es un instrumento vinculante que involucra a los 196 estados miembros, pero por supuesto también considera a los países que no son estados miembros todavía. Estas normativas tienen las obligaciones para los países y para la OMS. También hablamos de las capacidades fundamentales para la vigilancia y la respuesta y las medidas de respuesta de salud pública en caso de que estos eventos sean un riesgo de una contagio internacional. Quizá conozcan ya la forma en que trabaja la OMS. Muchos de ustedes son puntos nacionales y obviamente reciben comunicación y saben que estamos en comunicación todos los días de la semana con la OMS. Siempre estamos publicando cuáles son los temas de preocupación internacional, saben cuáles son las obligaciones, etcétera. Ustedes también deben de ya conocer al grupo de trabajo que hizo enmiendas a este documento, esta normativa de salud internacional, o IHR por sus siglas en inglés. Y lo que queremos hacer es aprovechar las diferentes revisiones que se han hecho durante esta pandemia de la COVID. Obviamente hay un comité de revisión, hay recomendaciones, etcétera, y todas estas fueron revisadas por los estados miembros, los grupos de trabajo y los equipos de preparación, y esto nos llevó a 2 procesos. Uno, el desarrollo de este acuerdo y la transformación de los grupos de trabajo para poder hacer enmiendas al IHR. En mayo del 2022, los estados miembros decidieron establecer un grupo de trabajo para IHR y sus enmiendas. Lo que se busca es mejorar ciertas provisiones que necesitan mejoría.
Y en octubre los Estados miembros hicieron más de 300 enmiendas y 36 enmiendas a 33 de los 66 artículos. Hicieron anexos también. Se revisaron 5 de los 9 anexos y se agregaron 2 anexos más. Los procesos son los mismos. Sigue el mismo plazo que el acuerdo de la pandemia. Los Estados miembros entregan las enmiendas propuestas y estas toman las consideraciones de la Asamblea y se van a revisar en la nueva Asamblea en el 2024. El año pasado la Asamblea también aprobó una enmienda a las regulaciones. Es una que busca reducir el plazo para en la que una enmienda se entra en vigor, que antes era 2 años y ahora será 1 año. Las normas tal como están son válidas y las aplican los Estados miembros. Posteriormente podríamos hablar acerca de cómo esta iniciativa de preparación realmente se nutre de este marco y sabemos que muchos Estados miembros ya los llevan aplicando varios años. Tienen el enlace del grupo de trabajo. Se están reuniendo por tercera vez esta semana. Esta semana abordarán grupos de enmiendas que tienen que ver con el cumplimiento y las aplicaciones de los 3 nuevos artículos y las enmiendas propuestas para los artículos relacionados con la respuesta de salud pública y tendrán 3 reuniones más antes del fin de año en donde buscarán entregar el paquete en enero del año entrante para la asamblea de mayo del 2024. Gracias, Gina. Gracias, Carmen. Creo que esto ya marcó la pauta. Tenemos estos patógenos específicos para la preparación y tenemos el contexto más amplio. Les hago una pregunta muy sencilla a todos. ¿Cómo es que PRED encaja en este contexto? Sabemos que el acuerdo de la pandemia es bastante completo y me parece que PRED proporciona la guía técnica para los países y los socios y creo que el acuerdo de la pandemia, las enmiendas de IHR va a establecer una base mucho más amplia. ¿Lo entendí bien? Sí, Gina, de hecho resumiste bastante bien. El acuerdo pandémico o el instrumento que obtendremos va a ser un documento vinculante, con provisiones vinculantes y provisiones que no son vinculantes. Y esto va a funcionar a nivel nacional, local, regional. Y este instrumento habla de las herramientas, por eso PRED es un mecanismo que facilitará el uso de estas herramientas. Y cuando hablamos de la aplicación de la puesta en marcha de los compromisos, etcétera, sirve realmente PRED y otros instrumentos. Raj, hablando de la situación general, el proceso de revisión, etcétera. Esto realmente fortalece la estructura internacional.
en cuanto a que hay una red intergubernamental voluntaria que busca ser transparente. El trabajo que hacemos durante PRED nos va a ayudar a fortalecer nuestra preparación, ¿cierto? Vamos a identificar las prioridades y vamos a identificar cuáles son los actores importantes, que se entiendan las necesidades. Muchas gracias por organizar esta reunión porque creo que es importante entender en dónde están todas estas herramientas y para qué funcionan. Sabemos que existe una plétora de acrónimos, pero de verdad que hay una lógica detrás de todo esto. Los planes de acción nacional y la labor que se está haciendo con PRED son muy útiles porque estamos hablando de las resiliencias de las comunidades, estamos hablando de la participación de los múltiples sectores y de los sistemas multisectoriales. Todos estos son la base de PREP y de toda la labor que hacemos, porque es importante que los sistemas nacionales de un país puedan funcionar. Y estos sistemas deben de contar con la capacidad de mantener sus servicios, pero también escalar sus capacidades cuando hay una emergencia, pero también el ser capaces de mantener los servicios fundamentales de salud cuando hay una emergencia. Y todo esto es lo que estamos haciendo porque lo que queremos es apoyar los esfuerzos y ver cuál sería la mejor forma de hacer que todas las partes que pueden hacer un cambio trabajen juntos. Estamos hablando de las diferentes agencias intergubernamentales, internacionales, los actores internacionales, etcétera, para que se empiece a invertir en los sistemas nacionales. Así que creo que todos estos sectores deben de pues interactuar más y necesitamos interactuar con los diferentes ministerios, las diferentes agencias gubernamentales y fomentar la cooperación regional e internacional. La audiencia es importante, el público al que van dirigidos los esfuerzos son importantes. Carmen, para las enmiendas de este IHR, ¿nos puedes hablar de quién se va a ver beneficiado al final de todos? Es decir, ¿quién es la audiencia? El grupo de trabajo para las enmiendas. Este proceso de enmienda es encabezado por los estados miembros. Entonces, los representantes de los estados miembros dentro de la OMS están negociando estas enmiendas. Estas enmiendas obviamente afectará a las autoridades nacionales y a los puntos de enfoque nacionales, que son los que van a seguir aplicando el IHR. También podría afectar a otras partes interesadas que están apoyando en la construcción de capacidades, aquellos actores, por ejemplo, que participen en nuevos mecanismos que se están proponiendo bajo el IHR y que tiene que ver con financiación, acceso a el compartir datos, el acceso a las plataformas de contramedidas, es decir, todas las partes interesadas que actualmente participan en la aplicación del IHR, ellos se van a seguir viendo afectados por las enmiendas y las resoluciones que se tomen. Josh, queremos recapitular. Nos queremos centrar en los grupos de patógenos, por ejemplo, por un lado, los respiratorios, influenza, etcétera, para contar y ayudar a los planes de preparación.
Entonces necesitaríamos de tener una consideración dentro de estos planes pandémicos de cuáles son las necesidades específicas de un patógeno. PRED da una gran ayuda porque es una herramienta de organización en la estructura actual de las directrices internacionales y su aplicación. Tenemos estructuras como, por ejemplo, los planes de respuesta, de emergencia, etcétera. Y PRED tiene las mejores prácticas. ¿Cuáles serían estas actividades que necesitan suceder para que entonces la preparación sea aún más robusta? Y PRED nos presenta estos paquetes, por decirlo así, de grupos, de modos de transmisión, de grupos de patógenos que van a necesitar estos mismos recursos y estos mismos actores. Entonces, podemos pensar en las áreas en donde podemos trabajar juntos y PRED está haciendo eso, por ejemplo, en el aspecto de vigilancia, podemos pensar en los sistemas que nos pueda ayudar a agrupar a los patógenos respiratorios y también identificar esas necesidades específicas de cada un grupo de patógenos y podemos pensar en las guías que son específicas a un patógeno. Y todo esto lo podemos empaquetar en un modo de transmisión y en una necesidad específica de un patógeno. Y con eso podemos utilizar de mejor forma los recursos con los que contamos. Y yo creo que desde hace mucho necesitábamos eso, por eso me da gusto contar con este instrumento organizativo, PRED. Bien, vamos a ver si quedan todavía algunas preguntas en el chat. Y a los oradores también les pedimos si ven en el chat preguntas, respóndanlas. Hola a todos. La primera pregunta tiene que ver con IHR y cuál es su valor. Tomando en cuenta el contexto actual, ¿cuál sería el valor agregado del UHPR? Pues el poder hacer que los legisladores de un país participen y que trabajen juntos todos y se centren en las prioridades nacionales. Nosotros hacemos mucha labor con herramientas de evaluación y en planeación nacional y esto nos centramos en las capacidades técnicas de cada uno de los países para justamente mantener estas capacidades para seguirnos preparando ante una emergencia y tener la capacidad pues para reaccionar. Es importante que los países también entiendan que estas son cosas que no vamos a utilizar inmediatamente, pero sí se necesita entender que vamos a involucrar a las personas adecuadas, gente de los gobiernos, parlamentarios, las alianzas público-privadas, etcétera, para contar con un entorno propicio para esta colaboración multisectorial. Esto es algo que no hemos hecho en el pasado y que las herramientas con las que contamos actualmente tampoco se logra esto. Hablamos dentro de estas herramientas de la buena gobernanza, de los aspectos de financiación y de los sistemas nacionales y siempre mantenemos estas tres áreas de enfoque en toda nuestra labor. Cuando se declara una emergencia de preocupación internacional y que bien, nuestras herramientas de supervisión toman una idea de la capacidad de cada uno de los países. Nosotros tenemos informes anuales, obviamente son voluntarios
y se hace una evaluación cada 4 o 5 años y buscamos identificar las prioridades nacionales, las amenazas nacionales, los riesgos nacionales, las vulnerabilidades nacionales y las capacidades para hacer frente de cada uno de los países, para poder justamente lograr que cada país tenga sus propias capacidades y que sepan responder a las amenazas que ya se conocen, pero también saber cómo harán frentes a las amenazas desconocidas. Creo que estamos hablando hoy en día de una respuesta y una actividad proactiva, porque es importante que las comunidades sepan cuáles son sus capacidades específicas y poderse adaptar y estar listos para cualquier amenaza futura. Y esto tiene que ver mucho con el aspecto de preparación y la preparación. Ojalá que esta parte haya aclarado esa duda. ¿Cómo se considera la aplicación de PREP? Sentimos que es muy importante. Los países deben de revisar sus planes de pandemia. PREP tiene módulos, tiene plantillas, tiene pasos y les dice exactamente cómo revisar sus propias revisiones interactivas, revisar justamente la respuesta que tuvieron en la COVID-19 para ver cuáles son las fortalezas, las carencias y cuáles serían las prioridades para poder justamente ver cuáles son sus capacidades, fortalecer estas capacidades y estar listos para la siguiente emergencia. Y lo que queremos es que justamente los diferentes países, las diferentes regiones trabajen juntas para que juntos podamos aprovechar las lecciones aprendidas de la COVID-19 y otros eventos para mejorar aún la preparación. Colegas, pasemos a la siguiente encuesta. Les pedimos que por favor abran la encuesta. Ya está el recuadro de la encuesta. Van a ver un recuadro ya con varias preguntas. Les pedimos que por favor empiecen a contestar. ¿Cuál es su función? Es pregunta número 1. ¿Cuál es su función principal en un plan de preparación pandémico? Si es un papel nacional, regional, B, C, internacional, D, investigación, academia, otros. 2. Ustedes estuvieron en el webinario del 23 de marzo. A, sí, B, no, C, me registré pero no pude participar, D, ni siquiera me enteré. 3. ¿Conocen ustedes el módulo 1 de PRED sobre la preparación de una pandemia de acuerdo a los patógenos respiratorios? A, sí, B, no, C, estamos esperando su traducción, ya que vamos a traducir este documento en árabe, chino, francés, portugués, ruso y español. Pregunta 4. ¿La información que recibieron hoy les ayudó a entender cómo PRED encaja en un contexto mucho más amplio? A, sí, B, no, C, más información sería muy útil. 5. Por favor, indiquen el área en donde ustedes quisieran tener más información y donde más información sería útil. A, el acuerdo de la pandemia, B, las enmiendas al IHR, C, los planes de acción nacional y el UHPR, D, cómo los elementos específicos de un patógeno encajan dentro de un plan de preparación de patógenos respiratorios, E, otro, y si es otro, díganos cuál, F, no, creo que toda la información es suficiente. Les recordamos que el 26 de abril tenemos este llamamiento a la acción de PRED.
Aquí les dejamos un enlace si quieren ir a este. Hablamos del reconocimiento del papel de los diferentes actores, como la sociedad civil, las ONGs, etcétera. Bien, vamos a mostrar los resultados de la encuesta que acabamos de cerrar. Vemos que muchos de ustedes son actores a nivel nacional. Para muchos, este es el primer webinario, así que muchas gracias por conectarse. Recuerden que pueden ver el primer webinario en la página web de PRED. Vemos que pues un 15% está familiarizado con el módulo. Y obviamente es muy importante que sepamos cuáles son los elementos que les hace falta de los que quieren más información. Bien, vamos a cerrar esta encuesta. Muchísimas gracias. Y una vez más, gracias a todos los participantes que estuvieron conectados, a los panelistas, a los intérpretes y a los co-anfitriones. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero que el webinario les haya sido útil. Recuerden que las presentaciones y el video estará disponible en la página web de PRED. Y también vamos a enviarles un correo electrónico con más información. Que tengan un maravilloso día a todos ustedes.